bienvenidos nuevamente a 10 minutos de catequesis. La clase anterior estuvimos conversando, voy a recordar de inmediato, el deseo de avanzar. Cómo este nuevo creyente que se encuentra en la fe, que nace de nuevo, tiene un inmenso deseo de avanzar, de progresar, y a veces el deseo le va a jugar en contra porque se va a tropezar o va a cometer errores. Hoy día vamos a hablar sobre el sentido de la audición. Cuando mi hijo Cristóbal, de quien yo saco el concepto de la pediatría espiritual, una vez que estuvimos atendiéndolo con el pediatra, él era un bebé de pocas semanas, yo le castañaba mis dedos y él miraba hacia el lugar donde yo le castañaba los dedos. Lo que estaba haciendo era observando si acaso escuchaba bien, si detectaba la dirección de donde venía el sonido. Lo llamaba por su nombre, también Cristóbal, le decía suavemente, para ver si seguía mi voz, con la intención de asegurarme que este neonato, este recién nacido, escuchaba bien. Si no hubiese respondido al estímulo, eso habría sido una preocupación para nosotros, sus padres, y si hubiera tenido que aumentar la intensidad de mi voz, habría dejado ver que el niño tenía sordera, un problema de audición. Gracias a Dios, esas cosas no sucedieron. Imagina el peligro que tiene un niño inquieto que sea sordo. Podría sufrir graves accidentes al no advertir los sonidos, tal vez la bocina de un vehículo. Podría extraviarse, accidentarse, y con seguridad se afectaría su capacidad de aprendizaje y de socialización, como acostumbra pasar con los niños que padecen sordera temprana. El sentido de la audición tiene bastante lugar en las páginas de la Biblia. Ella nos llama a oír la voz del Señor. Constantemente la Escritura nos llama a oír la voz del Señor. Por ejemplo, tengo aquí el libro de Números, capítulo 12, versículo 6. Él les dijo: escuchen mis palabras, dice el Señor. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo el Señor me comunico con él en visión, le hablo en sueño. Y parte el versículo diciendo: escuchen mis palabras. También nos habla de la sordera espiritual, las Sagradas Escrituras en Jeremías capítulo 6, versículo 10, en Ezequiel 12:2, en Zacarías 7:11, en Proverbios 28:9, la sordera espiritual. Bueno, en esto último, Dios claramente reprueba a quien no escucha sus palabras. En realidad, no es que se sea sordo, sino que se hace el sordo, es un acto de desobediencia. Si un creyente comienza su peregrinación cristiana como un recién convertido, siendo desobediente a las orientaciones del Señor, no va a tener un buen futuro, pues la desobediencia no le va a permitir disfrutar de la vida abundante que Cristo Jesús dijo que nos venía a dar. Es verdad que cuando cometemos pecados no perdemos nuestra salvación, pero sí podemos perder la vida abundante. Y el Señor nos señala en Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. Vamos a buscar el texto para leerlo. Dice el Señor Jesucristo lo siguiente en este párrafo de las Escrituras. Mateo 7, 24 y 25. Por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca. Jesús dice que quienes obedecen su palabra van a comenzar su vida cristiana construyéndola de forma firme, sólida. La versión internacional, en Hebreos capítulo 5, versículo 11, habla de aquellos a quienes la palabra les entra por un oído y les sale por el otro. La Reina Valera del año 60 dice que los tales son tardos para oír, lo que denota entonces que si bien algunos creyentes no desobedecen obstinadamente al Señor, sí van formando el hábito de hacer caso con tardanza, como aquellos niños que fingen no haber escuchado la orden de sus padres y aplazan la obediencia, cosa que también afecta los sanos hábitos de la espiritualidad. El bebé va conociendo la voz de sus progenitores en la medida que se habitúa a ella. De tanto ir escuchando las palabras, va aprendiendo a identificar el timbre de la voz. Lo mismo se espera de un nuevo creyente.
tanto escuchar las doctrinas cristianas, tanto escuchar el catecismo y la teología de su iglesia, éste adquiere la capacidad de distinguir la voz de su congregación. Si el oído ha estado presto, el creyente habrá desarrollado la tan necesaria capacidad de discernimiento y no será engañado con facilidad. Juan capítulo 10, versículo 4 y 5. Volviendo al bebé, uno espera que atienda al estímulo con una razonable prontitud. De igual forma, también se espera que un creyente atienda a la voz de Dios con rapidez, con voluntad pronta y con gozo, como dice el Salmo 48. De no ser así, el pediatra espiritual tendrá que hacer los exámenes correspondientes para medir el nivel de audición que tiene ese neonato en la fe y descubrir dónde se encuentra la anomalía. ¿Será que no atiende porque está despreocupado? ¿Será que no atiende porque está atento a otros estímulos? ¿Será que carece aún del discernimiento para distinguir la voz o el sonido? ¿Se hará el sordo porque no quiere atender a lo que se le pide? Es decir, es una desobediencia voluntaria. ¿Necesitará tiempo para digerir lo que se ha dicho? ¿Tendrá dudas que lo inmovilizan? ¿Será que endurece su corazón por soberbia? ¿Por desobediencia voluntariosa? El Señor Jesús dijo que una de las evidencias de que se es un genuino cristiano es que el tal obedece su voz. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 10. Vamos a leer el versículo 3. El que vigila la puerta le abre la puerta al pastor. El pastor llama a las ovejas por sus propios nombres. Ellas escuchan su voz y él las guía hacia afuera. Y el versículo 27 del mismo capítulo de Juan dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así que la característica de un genuino cristiano es que obedece la voz del Señor. De modo que no es entonces cosa menor el estar atento al nivel de audición que posee quien dice estar convertido, además de observar qué es lo que le causa deleite al oído de ese nuevo cristiano. Se deleitará en los chismes, en los chistes groseros, en las novelerías, música o cosas indecentes, o todo lo que no resista el filtro que aparece en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Muy bien, quería compartirles entonces este interesante tema de otro indicador de una condición espiritual saludable, el sentido de la audición. Un buen sentido de audición en un nuevo creyente, alguien pronto en oír y en hacer caso a la voz del Señor, indica que su condición espiritual se está desarrollando de manera saludable. Un gusto, hasta la próxima.